Capítulo 201. La República Libre de América, Republic of Free America. Aunque en ningún lugar aparecía la palabra negro, era claramente un estado de negros. Tras Haití, la FA se convirtió en el segundo país en la historia fundado gracias a una revolución exitosa de esclavos. La bandera de esta nueva nación ondeaba con orgullo, anunciando la llegada de una nueva era. Las calles de la ciudad se llenaban de personas que celebraban su libertad, y el ambiente festivo se respiraba en cada rincón. El problema era que la mayoría de los negros del sur eran ex-esclavos y muy pocos de los negros libres habían recibido educación. No había una élite capaz de gestionar el gobierno. La mayoría de la población seguía siendo analfabeta y en sus ojos se reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza hacia el futuro. Sin una base sólida, enfrentaban un desafío crucial. Para resolver este problema, Marcus Wilson recurrió al apoyo extranjero. En el norte y en México había negros educados. Compañeros. Una nación de negros ha nacido en el continente americano. ¿No hemos estudiado para este día? La carta de Wilson era apasionada, y en su letra se percibía una profunda convicción. Las personas asentían, mostrando su acuerdo. Negros libres de los Estados Unidos y del Imperio Mexicano comenzaron a llegar al sur, abandonando sus hogares para apoyar a sus compañeros. En sus rostros, brillaba la esperanza de un nuevo comienzo. Nuestra república no será una federación débil como los Estados Unidos, sino un estado centralizado con un gobierno fuerte. Marcus Wilson declaró que se inspirarían en el ejemplo cercano de México para guiar el funcionamiento del gobierno. Estoy de acuerdo. No hay un modelo mejor que el de México para lograr un rápido desarrollo económico y un entorno interno estable en poco tiempo. Los representantes provenientes de México asintieron de inmediato. Bueno, no es estrictamente necesario seguir el modelo económico de México, pero no me opondré. Los oradores educados en los Estados Unidos aceptaron con cierta incomodidad. Sabían que no podían negar los impresionantes logros de México. El primer paso es este. El presidente Wilson presentó la ley de expiación. Es lo que mencionó en su ceremonia de investidura, ¿verdad? Paguen por los abusos de la esclavitud. Con esas palabras, Marcus Wilson había atemorizado a los blancos. Sin embargo, la ley no proponía atacar, encarcelar o matar a los blancos, sino confiscar sus propiedades en función del número de esclavos que poseyeron y el tiempo que los retuvieron, calculando un salario justo y los intereses correspondientes. Si se aplica tal como está, la mayoría de los grandes terratenientes perderán todas sus propiedades. Así es. Finalmente, se hará justicia. Algunos de los grandes terratenientes habían poseído cientos o incluso miles de esclavos, y si se contabilizaban todos, la cifra podía alcanzar decenas de miles. El período de posesión también era extenso, desde varias décadas hasta más de 2 siglos. Sumando los intereses compuestos, prácticamente se les exigía entregar todas sus propiedades. México confiscó las propiedades de los españoles que los explotaron tras su independencia. Recientemente, también expropió las tierras de la Iglesia y declaró ilegales las deudas de los peones hacia sus patrones, eliminándolas completamente. Cuando Wilson explicó el propósito de la ley utilizando el ejemplo de México, los representantes mexicanos lo miraron con admiración. Ha estudiado bastante. Tiene razón. Algunos pueden ver esta ley como radical, pero este país nació de una revolución de esclavos. En comparación, esta medida es bastante generosa. La ley de expiación también simbolizaba el pago justo como forma de redención, dejando claro que no habría venganza sangrienta. Sin embargo, aquellos que resistan a la confiscación y ataquen a nuestras tropas serán aplastados sin piedad. De acuerdo. Los miembros del Parlamento Provisional, que ocuparían sus cargos por un mandato de 8 años junto al presidente, aprobaron formalmente la ley de expiación. ¡Qué disparate! ¿Un negro presidente? ¿Cómo esperan que acepte algo así? Grant exclamó, respirando con dificultad. Empaca todo rápido. Su voz resonaba en toda la casa y sus pasos golpeaban el suelo. La sala de estar, iluminada por la luz del sol, estaba llena de cajas y pertenencias desordenadas. Grant no hacía nada para ayudar. Solo deambulaba por la casa mientras su esposa e hijos trabajaban frenéticamente. Sabía que ya no podía contar con esclavos para las labores del hogar, pues las tropas liberadoras los habían liberado a todos, por lo que ahora debían hacer todo por sí mismos.
Su esposa e hijos, que no tenían culpa alguna, se esforzaban más por su griterío, y Grant, finalmente, comenzó a empacar también mientras murmuraba para sí mismo. Maldita sea, ¿cómo llegó nuestro país a este estado? Miró por la ventana hacia la plantación devastada. La gloria del pasado había desaparecido, y solo quedaba la tierra abandonada. A pesar de la situación, se negaban a reconocer que habían cometido algún error. No podían aceptar la idea de que los negros estuvieran ahora por encima de ellos. Sentía una gran insatisfacción, pero no tenía la fuerza para luchar. Había perdido el brazo derecho en el campo de batalla. Los recuerdos de aquel día inundaron su mente. Los sonidos de la guerra y el olor a sangre aún rondaban en su memoria. La mezcla de terror y confusión de ese momento era algo que no podía olvidar fácilmente. Aún así, él era un afortunado. Cerca del final de la guerra, que dejó un enorme número de bajas, él ya había desertado y escapado. Deberíamos habernos rendido mucho antes. Pensándolo ahora, se preguntaba cómo fue que se atrevieron a tanto. ¿Acaso no estaba todo perdido desde el momento en que fallaron en sofocar la rebelión? Y, sin embargo, el maldito Davis había insistido en resistir hasta el final, logrando que todos los hombres del sur murieran. Si hubieran liberado a los esclavos desde el principio. El lamento de Grant continuaba. Mientras él se lamentaba, su familia, que había empacado todas sus pertenencias con gran esfuerzo, escuchaba a su esposa decir: «Querido, basta ya, vámonos antes de que sea tarde». Aunque eran una familia acomodada con una plantación, Grant había vendido la finca tan pronto como escuchó rumores sobre la derrota del ejército. Sabía que no había esperanza. Ahora solo les quedaba cruzar al norte con ese dinero y empezar una vida cómoda. ¿Cómo vamos a llevar todas estas cosas solos? Espera un poco, voy a contratar a alguien. Seguro que habrá muchos que quieran irse al norte. Aunque ya no había esclavos, Grant pensaba que todavía necesitaba sirvientes. A pesar de las circunstancias, él se veía a sí mismo como parte de una familia noble. Por muy decaída que estuviera su nobleza, no podía concebir la idea de no tener ni un sirviente. Su orgullo no lo permitía. Además, había tantas pertenencias que necesitaban varios carruajes. Está bien, ve y vuelve pronto. Su decisión, sin embargo, resultó ser un error. Al regresar con un trabajador y su familia, lo que encontró fue un grupo de soldados negros. El patio estaba lleno de ellos, observándolo con rostros severos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? Estaban desmantelando cuidadosamente todas sus pertenencias. Señor Grant, se ha comprobado que usted y su familia han explotado más de 100 esclavos durante las últimas décadas. Esta es la factura correspondiente, que incluye intereses. El documento que le presentó el oficial era grueso y pesado, detallando su pasado y sus crímenes con total claridad. La cifra escrita en el papel superaba toda imaginación. Esto es una locura. No puede ser tanto. La cantidad era mayor que todo su patrimonio. Estaban declarando que confiscarían todos sus bienes. En su fuero interno deseaba matar a todos. Si solo hubiera un par de soldados, lo habría intentado, pero el número era demasiado alto. Habían enviado a 50 soldados para confiscar sus propiedades. Los soldados seguían moviéndose, y Grant no tenía alternativa. Pensó en ir a la ciudad a reunir a la gente, pero allí también los negros ya tenían el control. Y ni siquiera quedaban muchos jóvenes que pudieran luchar. Le dejaremos la ropa que lleva puesta. Esta es ahora una propiedad del gobierno, así que salga de aquí. Ja, 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 ja. Para esto luchamos. Malditos negros desagradecidos. Rasgó el periódico que sostenía en sus manos y luego pateó una piedra en la calle. ¡Bang! El polvo se levantó a su alrededor, y el ruido del impacto resonó en sus oídos. ¡Mierda! Cualquiera que lo viera pateando piedras y maldiciendo en la calle pensaría que estaba loco, pero la gente lo comprendía. Todos los que pasaban entendían lo que decía y compartían su frustración. Nosotros luchamos por la abolición de la esclavitud, y este es el resultado. Las personas reunidas frente a las tiendas asintieron en silencio, mostrando su acuerdo. Sus rostros reflejaban cansancio y decepción. Murieron cientos de miles. ¿Y solo logramos 3 estados? Malditos traidores. La verdad era que el presidente Winfield Scott no tenía la culpa. Al contrario, con su experiencia y habilidad, había cumplido con su rol de líder durante la guerra.
Dio instrucciones para minimizar las bajas en el brutal combate de trincheras y buscó maneras de reducir las pérdidas no combatientes. Fue él quien ordenó una rápida incursión hacia el sur para ganar el mayor territorio posible tras la caída del sur, lo que permitió que se anexaran Missouri, Kentucky y Virginia. Quienes conocían estos hechos no podían culpar a Scott. Pero la mayoría de la gente no sabía esos detalles, y para muchos, esos hechos carecían de importancia. La guerra civil ha sido una derrota en todo sentido. El presidente Winfield Scott y el partido Whig, que concedieron la independencia a los negros, deben dimitir. Los miembros del Partido Demócrata gritaban en las calles, alzando sus voces con ira, mientras otros se unían a su clamor. Las calles se llenaban del fervor de la multitud. Fuera. Fuera. Sus acusaciones, aunque infundadas e injustas, sorprendentemente surtían efecto. Los estadounidenses sentían que su largo sufrimiento en la guerra no había valido la pena. Estaban indignados y necesitaban a alguien a quien culpar. El índice de aprobación del presidente. La aprobación estaba por los suelos. Los congresistas del partido Whig quedaron atónitos al ver los resultados. A este paso, vamos a entregar el poder a los demócratas. ¿Es que esto tiene algún sentido? El poder en manos del Partido Demócrata de esos malditos del sur. En los 3 estados que recuperamos, hay muchos que apoyan a los demócratas. Y la cantidad de gente que está subiendo desde el sur es enorme. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos impedir que vengan, y en realidad necesitamos que lleguen más. Demasiados jóvenes habían muerto. Si Estados Unidos quería recuperarse, necesitaba toda la mano de obra posible. Bloquear la llegada de los blancos provenientes del sur era impensable. Aún queda el juicio de ese maldito Jefferson Davis. Ahí podríamos tratar de dar un giro a la opinión pública. Claro, al fin y al cabo, no es él el culpable de todo esto. Los estadounidenses, llenos de tristeza y rabia, buscaban a alguien a quien culpar. En ese contexto, Jefferson Davis, líder de la Confederación del Sur, era el blanco perfecto. Cada vez que se mencionaba su nombre, la gente fruncía el ceño y las calles se llenaban de gritos de ira. Traidor. ¡Buh! Jefferson Davis arruinó el país. Merece la pena de muerte. Sí. A la horca. Las manifestaciones exigiendo su ejecución se repetían a diario. Por favor, cálmense. La ejecución no es la única respuesta. En lugar de eso, podríamos extender una mano de reconciliación. Paz. Vete al diablo. ¿Qué? ¿Reconciliación? ¿Unidad nacional? Si ya estamos divididos, ¿qué unidad nacional ni qué nada? Últimamente, esos demócratas del sur vienen aquí hablando de reconciliación y diciendo que deberíamos perdonar a Davis. Que se jodan. ¿Es que esos traidores no tienen vergüenza? ¿Qué dijiste, desgraciado? Los ojos de los jóvenes estaban llenos de odio, y los puños volaron con fuerza. La calle se convirtió en un caos en cuestión de segundos. Con tantos sureños recién llegados a la ciudad, uno debía medir sus palabras cuidadosamente. Paz. En pleno día estalló una pelea callejera. En los rostros de quienes intercambiaban golpes, se veía una ira contenida e incontenible. Capítulo 202. Es un escenario muy similar al de justo antes de que estallara la guerra civil. Sí, Majestad, aunque en el fondo no nos tengan mucho cariño, México sigue siendo el país más cercano, desarrollado, estable, próspero y con grandes beneficios para los inmigrantes. Aún así, la mayoría vendrán en parejas, ¿no? Sin embargo, con este número, es asombroso. Un enorme número de blancos del sur se dirigía a México. En pocos meses, decenas de miles habían cruzado la frontera, lo cual mostraba el fuerte rechazo de los blancos al régimen negro. No es así, Majestad. Según el informe del director de inmigración, muchos están reacios a cruzar al norte. ¿Por qué? Así como el sur odia al norte y a México, el norte también odia al sur. Hasta hace poco se estaban disparando mutuamente, es natural. De hecho, los conflictos sociales en el norte son graves. En cambio, México no tiene esos resentimientos hacia el sur. Aunque México había tenido cierta animosidad hacia Estados Unidos durante la guerra, al lograr una victoria aplastante y ver cómo ellos mismos se enfrascaban en una guerra civil, la idea dominante en México era que ya no eran una amenaza. Había cierta desdén, pero no odio. Si México hubiera aceptado inmigrantes sin restricciones, habría surgido un rechazo hacia ellos en las ciudades debido a la sobrepoblación.
Sin embargo, todos los inmigrantes debían ser asignados a regiones específicas según los planes del Departamento de Inmigración, por lo que estos problemas eran menores. Gracias a esta planificación rigurosa, cada región se estaba desarrollando de forma estable. Los nuevos inmigrantes se integraban rápidamente a la comunidad y contribuían al crecimiento económico. Así que, en este caso, no parece que tengamos nada que temer en las elecciones dentro de 8 años. Sí, Majestad, si esta tendencia continúa, se estima que un tercio de la población blanca restante en el sur emigrará al extranjero. Los destinos son, en orden, los Estados Unidos, México, Gran Bretaña, Sudamérica y Australia. Un tercio de los blancos restantes en el sur representaba más de 1 millón de personas. Era una gran migración en toda regla. En la historia original, después de la abolición de la esclavitud, muchos negros huyeron del sur para escapar de la discriminación racial y la violencia sistemática, especialmente de las leyes de Jim Crow y los linchamientos. En este mundo, en cambio, eran los blancos quienes huían del sur. ¡Qué ironía! De todos modos, esto significaba que, mientras Marcus Wilson no perdiera el apoyo de los negros, su régimen estaba asegurado y la República Libre de América, RZA, permanecería como un aliado de México para siempre. ¿Están manejando bien la confiscación de propiedades de los ex dueños de esclavos? Sí, Majestad, ha habido algunas resistencias menores, pero todo marcha sin problemas. Si queremos que la RZA nos sea útil, deberíamos apoyarla hasta cierto punto. Por el momento, la diferencia de poder era demasiado grande. Ya el sur tenía un tamaño significativamente menor en comparación con el norte, y con la pérdida de 3 estados densamente poblados, y la continua salida de blancos, Estados Unidos no sería un rival si alguna vez recuperaba algo de fuerza. Con la confiscación de las propiedades de los dueños de esclavos, habría fondos suficientes para iniciar el desarrollo económico. El precio de los esclavos nunca fue bajo. Solo el 25% de los hogares blancos del sur poseía esclavos, pero ese 25% monopolizaba la tierra y la riqueza del sur. Asegúrense de cooperar en el desarrollo económico de manera que ambos ganemos, y si les faltan profesores en las escuelas, envíen algunos. No se trataba de explotarlos ni de entregarles todo. Era un enfoque dirigido a construir un país aliado que pudiera luchar en su lugar. Ah, y si los franceses piden dinero, rechácenlo sin rodeos. Si insisten, llamen a nuestro embajador. Sí, Majestad, así lo haré. Señor diputado, parece que no será fácil obtener dinero de esos negros. Los mexicanos intervinieron. Louis Napoleón Bonaparte, diputado de la Segunda República Francesa, frunció el ceño al escuchar el informe de su asistente. Su voz estaba cargada de ira y desilusión. Hemos sufrido enormes pérdidas. Pensaba que, aunque el sur perdiera, podría recuperar el dinero. Creía que, aunque la Confederación fuera derrotada, las plantaciones y los terratenientes del sur permanecerían. Louis confiaba en que su inversión estaba respaldada por el poder económico del sur. Pero, ¿cómo era posible que esos negros se rebelaran y confiscaran todas las propiedades de los blancos? Si pudiera, iría con la flota a cobrarlo. Pero no podía hacerlo si el imperio mexicano estaba involucrado. Aunque Francia había reconstruido su marina tras la guerra con México, aún no estaba en condiciones de vengarse. Entonces, debemos aprovechar esta situación. El pueblo francés debe saber que, una vez más, México nos ha causado grandes pérdidas. Después de la caída del gran emperador Napoleón a manos de la coalición europea, su sobrino Louis Napoleón Bonaparte se vio obligado al exilio. Su plan, que había estado esperando mientras vivía en el extranjero, comenzó a torcerse a raíz de la guerra entre México y Francia. Aunque Francia había sido derrotada por Inglaterra, seguía considerándose la segunda potencia mundial. Sin embargo, tras perder contra México y enfrentarse a una revolución, se proclamó la Segunda República. El problema era que los líderes de la revolución pertenecían a una corriente socialista favorable a los trabajadores, lo cual arruinaba los planes de Louis Napoleón de ganar popularidad defendiendo los intereses de obreros y campesinos descontentos. Por ello, se vio obligado a eliminar la parte de su ideología napoleónica, l'idée napoléonienne, que abogaba por mejorar la calidad de vida de los trabajadores y campesinos. Con un gobierno que ya contaba con el apoyo de estos grupos y gestionaba bien el país, repetir esas ideas carecía de sentido. Aunque lamentaba eliminar esa sección, pensó que era necesario para su estrategia mayor.
Sabía que la política era un juego cambiante. Gracias a eso, no tuve más remedio que aliarme con esos burgueses codiciosos. Sin querer, había acabado eligiendo a una minoría en lugar de la mayoría, pero logró ingresar al Parlamento sin problemas. El hecho de ser sobrino del propio Napoleón Bonaparte aún resonaba. Los ciudadanos franceses seguían recordando y añorando la era de Napoleón Bonaparte, y esta nostalgia se intensificó tras la derrota contra México. El gobierno revolucionario contaba con el apoyo de los trabajadores y campesinos, pero en el ámbito internacional mostraba una actitud tímida, lo cual desataba el descontento de muchos, y Louis aprovechó esta debilidad. Francia es grande. Ya hemos sanado las heridas de la guerra y es momento de asumir un rol más activo en el mundo. Los franceses vieron en él una especie de eco de Napoleón. Querían un líder fuerte y decidido, tanto para los problemas internos como para los asuntos externos. Aunque su plan de beneficiarse de la guerra civil en Estados Unidos había fallado, había encontrado otra forma de capitalizar la situación. Louis salió a las calles. Cuando la multitud se fijó en él, respiró profundo y comenzó a hablar. ¿Hasta qué punto habrá caído Francia para que unos negros se atrevan a despojarnos de los bienes destinados a pagar nuestra deuda? Es una humillación. Ese dinero no pertenecía a los terratenientes del sur, sino a nosotros, y los negros lo ignoraron. Incluso México bloqueó la petición de nuestros comerciantes de recuperar al menos una parte del dinero. Esto es culpa del Partido Social Republicano, que siempre ha cedido ante México, nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque es un gobierno que nació de la derrota de Francia. Si seguimos bajo el poder de los socialrepublicanos, estas derrotas continuarán. Apóyenme a mí, Louis Napoleón Bonaparte. ¡Viva Napoleón! Napoleón. La reputación y la imagen de Napoleón inspiraban esperanzas en su sobrino. Louis sonrió al ver a los ciudadanos aclamándolo. No solo los burgueses y los conservadores, su base de apoyo, sino también los trabajadores respondían positivamente a él. Mientras saludaba con una amplia sonrisa, reflexionaba. Es una situación realmente irónica. Incluso él pensaba que el gobierno revolucionario había hecho un buen trabajo en la última década. Había erradicado la corrupción, mejorado las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores, normalizado la economía, impulsado la industrialización y reconstruido la flota. Habían restaurado el poder de la nación a través de grandes esfuerzos, y ahora los ciudadanos clamaban por la gloria de Francia, empezando a apoyarlo. ¿Hasta cuándo seguiremos sometidos a México? México ha crecido en tamaño y poder militar, pero nosotros estamos mejor preparados. En la próxima exposición universal que han organizado, demostraremos nuestra superioridad sin dejar lugar a dudas. ¡Hurra! Así es. El sobrino de Napoleón es diferente. Él sí tiene agallas. Para él, la exposición universal organizada por México era una oportunidad. Planeaba demostrar la superioridad de la cultura y la tecnología francesa y humillar a México en su propio evento. Pretenden organizar una exposición internacional cuando nunca han montado una sola exhibición decente. ¡Qué arrogancia! Francia ya tenía experiencia organizando 8 exposiciones nacionales. Aunque México hubiera puesto las reglas del juego, Louis estaba seguro de no perder. Él creía que México era solo una potencia militar centrada en el expansionismo. Después de todo, ¿cómo podría haberse fortalecido tanto un país que apenas se había independizado de España hacía menos de 20 años? ¿Y además lograr una flota capaz de vencer a Francia? Si eso fuera posible, significaría que la dinastía mexicana estaba al nivel de Napoleón o incluso por encima, pero Louis ni siquiera consideraba esa posibilidad. Para alguien que soñaba con restaurar la dinastía Bonaparte, imaginar algo así sería arrogante y blasfemo. Majestad, todos han confirmado su asistencia. La voz de Diego mostraba asombro y cierta tensión. ¿Todos? ¿Incluso los estadounidenses? Estados Unidos, que había perdido grandes territorios a manos de México, debería estar llenándose de rencor, así que suponía que no asistirían. Sí, al parecer siguen pensando que tienen superioridad en tecnología industrial, si no en lo militar. Jajaja, qué ingenuos. Venían a avergonzar al país anfitrión, México. Bang. 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 Al acercarse al lugar de la exposición, resonaban los sonidos de construcción. La obra avanzaba rápidamente, con un gran número de trabajadores que ultimaban los detalles de este gigantesco proyecto.
Aún no estaba terminado, pero ya habían enviado las invitaciones para dar a otros países tiempo suficiente para prepararse, al menos unos cuantos meses. Para el otoño, tanto México como los países participantes estarían listos. Es hermoso, como siempre, Damián. Aunque el pabellón de la exposición aún no estaba terminado, su forma empezaba a tomar forma poco a poco. Diego estaba impresionado, pero yo me sentía un poco incómodo. Vaya, ni siquiera le dije que usara solo vigas de acero y vidrio. No le había dado ninguna pista sobre cómo debía construir el pabellón. No soy arquitecto, así que no tengo ese sentido estético, y como soy ingeniero civil, temía que si le daba alguna sugerencia, él simplemente lo completaría tal cual. Aún así, Damián había creado una estructura de vidrio y vigas de acero, similar al Palacio de Cristal de la Exposición de Londres, y una estructura metálica parecida a la Torre Eiffel de París. Será por la época, supongo. Quizás el que yo no sintiera mucho era una cuestión de mi sensibilidad moderna, pero parecía que para la gente de esta época, la construcción era impresionante. El vidrio y el acero no hace mucho que se han vuelto más asequibles. Verlos empleados en una escala tan grande seguramente tiene un efecto abrumador. Mientras sea impresionante para la gente de esta época, supongo que está bien. El vidrio reluciente y el acero robusto se combinaban para dar una apariencia majestuosa. La luz del sol se reflejaba en los ventanales, brillando intensamente. Pensándolo bien, tal vez el problema fue que le permití usar materiales caros sin restricciones. Mientras calmaba esa ligera insatisfacción, me disponía a moverme hacia el parque cuando Diego comentó. Sin embargo, esa torre de acero se ve algo monstruosa. ¿Ah? ¿No te gusta? Desde un punto de vista ingenieril es impresionante, pero el diseño exterior, deja un poco que desear. Entiendo. La reacción es idéntica a la de la gente de aquella época que consideraba a la Torre Eiffel una monstruosidad. Claro que luego aprendieron a apreciarla. Pensando que la Torre Eiffel se construyó entre 1887 y 1889, Damián definitivamente se adelantó a su tiempo. Sin embargo, después de todo el trabajo, sería un desperdicio desmantelarla. Más adelante, podría convertirse en un recurso turístico. Solo queda resistir hasta que la gente se acostumbre. Así terminó la última inspección antes de la inauguración. Capítulo 203. Vaya, el puerto es realmente enorme. La gente expresó su asombro al contemplar la silueta de Veracruz, ya prácticamente al alcance de sus manos. Y hay tantos barcos. A simple vista se pueden ver embarcaciones de Francia, Prusia, Estados Unidos, Rusia, Austria, incluso Suiza ha venido. Las olas, reflejando la luz del sol, tenían todo el puerto de un resplandor plateado. Los barcos entraban y salían sin cesar, dándole aún más vida al lugar. ¡Guau! Henry Cole, de la Real Sociedad de las Artes de Inglaterra, frunció el ceño al escuchar los comentarios asombrados de los civiles cuando se acercaban al puerto de Veracruz. Aunque ciertamente está bien mantenido, pero es sorprendente que estas personas, que se consideran de cierta clase social, se maravillen de esta manera. Quizás debería haber tomado otro barco. Sin embargo, al bajar del barco, Henry Cole se dio cuenta de que el puerto superaba sus expectativas. La escala y el estado de mantenimiento del puerto eran evidentes a simple vista. Era claro que habían empleado una planificación meticulosa y enormes recursos. Tip, tip. ¿Cuántas grúas de vapor habrá aquí? Se preguntó. Numerosas grúas de vapor estaban instaladas en varios puntos, facilitando de forma eficiente las tareas de carga y descarga de mercancías. El movimiento de las máquinas estaba perfectamente sincronizado, como un enorme reloj funcionando en armonía. Los trabajadores se movían de manera coordinada, manteniendo una alta eficiencia en sus labores. ¿Es su primera vez en México? Su colega Joseph Bacete, también de la Real Sociedad de las Artes, preguntó. Él ya había visitado México antes. Sí, así es. Entonces, ¿por qué no echa un vistazo más detallado? Es una ciudad muy bien mantenida. Henry Cole revisó su reloj. Quedaba tiempo antes de la salida del tren, suficiente para explorar un poco los alrededores. No habrá cuidado solo los aspectos superficiales, ¿verdad? Pensó con una leve esperanza mientras recorría Veracruz, pero pronto quedó claro que no era solo una fachada. Papá. Aquí es la capital de México, ¿verdad? Preguntó una pequeña que había viajado en el mismo barco, siguiendo al padre.
No, la capital está a unas horas en tren desde aquí. ¿De verdad? ¿Y aún así es tan grande? Dicen que es la segunda ciudad más grande de México. Es mucho más grande que Liverpool. Ejem. La niña expresó su asombro sin ninguna reserva, y no estaba equivocada. Ciertamente, es más grande que Liverpool. Debe tener al menos 500.000 de habitantes, pensó. Esta ciudad, el puerto más grande de México, superaba a Liverpool, la segunda ciudad más grande y el puerto principal del Imperio Británico, en cuanto a tamaño. E incluso parecía estar mucho mejor mantenida. Había partido de Liverpool para llegar a México, así que la comparación era inevitable. La red de carreteras de la ciudad estaba conectada con la precisión de una telaraña, y los edificios estaban dispuestos con un gusto refinado. Todo parecía ejecutado con un plan meticuloso. El rostro de Henry Cole se tensó. Al mirar a su alrededor, observó que los demás tenían reacciones similares. Aquellos que visitaban el Imperio Mexicano por primera vez reaccionaban con asombro genuino o con una expresión sorprendida y seria. Después de caminar un rato por Veracruz, subió al tren y, al hacerlo, volvió a escuchar una exclamación de asombro. ¡Wow! ¡Qué rápido va el tren! ¿Por qué justo esa familia otra vez?, pensó. La niña era encantadora, pero de alguna manera no quería escuchar más expresiones de asombro. Así que Henry Cole se trasladó a otro vagón. Al salir de la estación de tren, Henry Cole soltó una risa irónica. La plaza frente a la estación estaba abarrotada de gente bajo la luz del sol. La avenida, flanqueada por árboles a ambos lados, daba una sensación de grandeza a la ciudad, pero la razón de su risa irónica no era esa. Vaya, la última vez que vine esto no estaba tan desarrollado, comentó Joseph Bacete, quien había visitado el lugar hacía unos años. Todos los edificios son altos. En la ciudad había muchos edificios que parecían tener al menos 8 pisos, y los más pequeños contaban con una estructura de al menos 4 pisos. Sí, la última vez que vine, aún había bastantes edificios de 2 o 3 pisos, pero ahora los han elevado todos, comentó. Este fenómeno inusual, resultado de la presión expansiva de Ciudad de México debido a la política de prohibición de expansión de la capital, sorprendía a quienes lo veían. Incluso los mexicanos, ya acostumbrados a los edificios altos, quedaban asombrados al visitar la capital. No era de extrañar, entonces, que los extranjeros también se sorprendieran. Pero, ¿cómo suben tan alto en esos edificios?, preguntó Henry Cole. Bazalgette esbozó una expresión enigmática. Ja, cuando lleguemos a su alojamiento, lo descubrirá. Deja de hacer esa expresión, me dan ganas de darte un golpe. Sí, claro. Cuando llegaron al hotel, Henry Cole finalmente entendió a qué se refería Bazalgette. Ah, este dispositivo permite moverse verticalmente. Había oído que recientemente lo instalaron en Inglaterra, pero nunca lo había visto en persona. El hotel contaba con el famoso dispositivo llamado elevador, del que solo había oído rumores. Sí, ¿no le parece asombrosa la tecnología de construcción de México?, comentó Bazalgette, un ingeniero civil encargado del proyecto de construcción de los grandes sistemas de alcantarillado en Londres, claramente cautivado por la ingeniería y arquitectura mexicana. Frente a esta sincera y entusiasta admiración, Henry Cole solo pudo responder con cierta incomodidad. Pues, sí, es impresionante. Era realmente extraordinario. Jamás hubiera imaginado que este hermoso hotel de 10 pisos había sido construido hace unos años. Excluyendo catedrales o edificios especiales, los edificios altos en Londres apenas tienen 6 o 7 pisos, ¿no? Sabía que construir más alto era difícil y subir también, por eso no los hacían tan altos. Pero México ya había resuelto ambos problemas hacía varios años. Después de dejar sus pertenencias en la habitación del hotel, se dirigieron hacia el pabellón de la exposición y quedaron aún más sorprendidos. ¡Wow! ¿Construyeron ese enorme edificio solo con vidrio y acero?, exclamó Bazalgette. El pabellón de la exposición era como una obra de arte colosal. Los vidrios brillaban bajo la luz del sol, y las gruesas vigas de acero se unían orgánicamente para sostener la enorme estructura. ¿Cuánto dinero habrán gastado aquí? ¿Y esa torre de acero? Mientras Bazalgette admiraba la grandeza de la ingeniería, Henry Cole estaba estupefacto por los enormes costos que debieron implicar. La torre de acero se alzaba imponente hacia el cielo, su estructura era detallada y hermosa. Diversas máquinas estaban organizadas ordenadamente en la torre. ¡Wow!
A su alrededor, la multitud no podía ocultar su asombro. Los ojos de los niños brillaban, y los adultos armaban sus pesadas cámaras para captar el paisaje. Visitantes de distintas naciones se reunían, creando una mezcla de murmullos en distintos idiomas que recordaban los sonidos de un festival. El acceso al pabellón estaba restringido con cuerdas, ya que aún estaba en preparación. Ellos, como miembros de la Real Academia de Artes, habían sido patrocinados por el gobierno británico para estar allí, pero al no ser parte de los expositores, no tenían más remedio que esperar. Parece que el parque de al lado está muy bien hecho, ¿vamos a verlo? ¿Un parque? Al fijarse, notó que efectivamente había un parque enorme al lado. Solo ahora lo veía, distraído por la vista del lujoso pabellón de exposición y la torre de acero que se divisaba a lo lejos. Queda algo de tiempo hasta la inauguración, así que tal vez podríamos echar un vistazo. Una brisa fresca movía a los árboles como si danzaran. El aroma de diversas flores acariciaba sus narices, brindándoles una sensación de tranquilidad. A Henry Cole le gustaban los parques. Uno de sus pasatiempos favoritos era leer un libro en el parque en los días soleados. Hyde Park, que alguna vez fue coto de caza de la realeza británica y luego embellecido para el uso de los ciudadanos, era uno de los orgullos de los londinenses. Los árboles aquí son pequeños. Parece un parque creado en una zona despejada. Cierto, tiene un aspecto bastante artificial. Comparado con Hyde Park, que originalmente era un bosque, aquí cada árbol y cada flor fueron trasplantados, por lo que era inevitable que se sintiera menos natural. Aún así, esto tiene su propia belleza, ¿no le parece? Todo el parque parece diseñado con una estética cuidadosa, comentó él. Ciertamente, había una sensación artificial, pero sería un error decir que no era hermoso. El parque estaba decorado con césped, varios tipos de árboles, flores y plantas, todo en armonía, con grandes y pequeños lagos distribuidos aquí y allá. El parque era de tal magnitud que mucha gente que había acudido a la exposición se encontraba paseando o descansando en él mientras esperaba el inicio del evento. Es enorme. ¿Qué llevas en las manos? Es un folleto sobre el parque. Lo estaban distribuyendo allá adelante. Bazalgette abrió el folleto, que cabía en 2 palmas, y empezó a leer. Se llama Parque de la Independencia. No creo que a los españoles les guste mucho el nombre. Su tamaño es de unos 4,1 kilómetros cuadrados, lo que equivale a unas 1000 acres. ¿1000 acres? Hyde Park tiene 350 acres. Es casi el triple. Al venir mencionaste que este lugar ha sido desarrollado con una inversión enorme en proyectos de recuperación de tierras. ¿No es un derroche tener un parque tan grande aquí? Ja, podría verse así. Pero del otro lado de Ciudad de México hay un parque aún mayor. Es donde se encuentra el castillo de Chapultepec. Ah, los mexicanos deben estar bastante satisfechos. Pasaron un rato en el parque hasta que finalmente llegó la hora de que comenzara la exposición. La misión de Henry Cole y Joseph Bazalgette, de la Real Sociedad de Artes de Inglaterra, no era supervisar la exposición británica. Eso era tarea directa del gobierno británico. Su trabajo consistía en observar de cerca la tecnología de cada país y evaluar su progreso, además de presentar un informe detallado al respecto. Lo que debemos observar con más detalle es al anfitrión, el Imperio Mexicano. Seguramente están orgullosos de algo, por eso organizaron una exposición internacional. ¿Algo de lo que estar orgullosos? Ya hemos visto bastante que ha sido impresionante. Desde el puerto hasta la Ciudad de México, el recinto de la exposición, la Torre de Hierro, el parque, hasta ahora no habían hecho más que maravillarse. Apenas había comenzado la exposición, y ya tenían abundante material para el informe. Bueno, tienes razón en eso. Pero la verdadera exposición empieza ahora. Perfecto, vayamos ya. Bazalgette parecía emocionado. Finalmente llegaron al pabellón de tecnología industrial del Imperio Mexicano, siguiendo el amplio sendero de la exposición. La entrada del pabellón estaba decorada con una estructura de tubos de hierro que le daba un aspecto imponente. Al cruzar el umbral, se desplegaba una vista panorámica de distintas tecnologías industriales. El pabellón 1, eso significa que hay varios de estos, murmuró Henry Cole al leer un cartel en varios idiomas. Oh. El primer artículo en exhibición es una locomotora de vapor. ¿Acaso no es algo que nosotros, los británicos, también tenemos? Dijo Bazalgette. Ese comentario despertó a Henry Cole.
Ahora todo el mundo era consciente del poder del ferrocarril. El ferrocarril había ampliado el alcance de la actividad humana. Algunos incluso decían que el mundo se ha hecho más pequeño gracias a él. La locomotora, pieza central de este sistema ferroviario, era una obra maestra de alta tecnología que solo algunas naciones industrializadas podían fabricar. Entre ellas, Gran Bretaña era la cuna y líder en tecnología ferroviaria. Sin embargo, México había elegido una locomotora como su primera exhibición en el pabellón 1. Nosotros también deberíamos haber presentado una locomotora de vapor. Esto parece un desafío directo, pensó Henry Cole, ligeramente irritado, mientras se dirigía rápidamente hacia la locomotora en exhibición. Era una gran locomotora en tamaño real. ¿Qué tiene de especial esta locomotora? Preguntó de inmediato en inglés, sin darse cuenta, al llegar. Sin embargo, el asistente de la exposición le respondió sin problemas, señalando las ruedas. La locomotora Loque 50 del Imperio Mexicano tiene grandes ruedas de gran diámetro, un diseño de bajo centro de gravedad y una caldera amplia, maximizando estabilidad y velocidad. Vaya, pensó. Esas características eran idénticas a las de la locomotora de Thomas Russell y Crampton traída desde Inglaterra. Claro que debe haber alguna diferencia en las especificaciones, pensó, listo para preguntar por la velocidad, cuando el asistente añadió. Puede alcanzar una velocidad media de 105 km por hora aún con carga de mercancías o pasajeros. Bazalgette calculó mentalmente y comentó, 105 km por hora serían, unas 65 millas por hora. El rostro de Henry Cole se endureció. Era 12 millas más rápido que el modelo británico. Habían sido superados en la tecnología en la que más confiaban. Capítulo 204. ¿Me está diciendo que la velocidad promedio es de 65 millas por hora? Preguntó Henry Cole, incrédulo. La locomotora en la que vino desde Veracruz es el modelo Loc 50. ¿No le pareció rápida? Le respondió el técnico. Pensé que era rápida, sí. No la había medido él mismo, por lo que asumió que las locomotoras británicas alcanzaban una velocidad similar. Cuando regrese, si quiere hacer la medición, verá que es cierto. El tono confiado de su interlocutor daba a entender que no mentía. Si esto era verdad, la reputación de Inglaterra quedaría afectada, ya que su locomotora, exhibida con orgullo, alcanzaba apenas una velocidad promedio de 53 millas por hora. A Cole le brotó una gota de sudor en la frente. Por un instante, se le cruzó la imagen de la pérdida de prestigio y orgullo de Inglaterra. Esto es un problema, murmuró. Bazalgette también se dio cuenta de la incomodidad de la situación. Pero, ¿qué podemos hacer? Sigamos con nuestra misión. Ante su comentario, Henry Cole sacó una libreta y anotó en detalle todo lo relacionado con la locomotora Loc 50, y luego se dirigió a la siguiente exhibición. Si quería registrar todas las muestras, debía moverse rápido. En el centro de la siguiente exhibición se erguía un gran eje de ascensor, rodeado de técnicos del Imperio Mexicano. La luz del sol se reflejaba en la superficie metálica del eje, que brillaba con intensidad. La gente, con expresiones llenas de curiosidad, se acercó. Un técnico levantó la mano en señal de saludo y dijo: Damas y caballeros, vamos a realizar una demostración. Si han visitado algún edificio en Ciudad de México, probablemente hayan usado este elevador. Estoy seguro de que disfrutaron de la comodidad, pero tal vez también se preguntaron: ¿es realmente seguro? ¿Y si de repente se desploma? El público asintió. Montarse en una caja cerrada y ascender hasta el 10º piso era cómodo, sí, pero la preocupación por la seguridad era inevitable. Aunque nadie quería ser el único en mostrar miedo, al final, todos ignoraban la incomodidad y lo usaban. Para demostrar la seguridad de este elevador, voy a emplear un método extremo. Voy a cortar el cable que lo sostiene. ¿Qué va a cortar ese cable? Murmuraron algunos de los presentes, incrédulos. Henry Cole también se quedó boquiabierto un instante. El técnico, sin embargo, continuó con calma. No se preocupen. Este elevador está equipado con un sistema de seguridad que evita que caiga, incluso si el cable se rompe. Cuando el técnico dio la señal, otro de sus compañeros utilizó una gran herramienta parecida a unas tijeras para cortar el cable. Crash. Por un instante, el elevador pareció caer. La tensión llenó el ambiente y algunos espectadores llevaron la mano a la boca, asustados. Pero, en ese preciso momento, el sistema de frenos de seguridad del elevador se activó.
Un resorte poderoso en la parte superior del ascensor se soltó, haciendo que un engranaje se ajustara al mecanismo. Al mismo tiempo, un sistema de traba en los laterales del elevador se enganchó a los rieles con un sonoro clic, fijándolo con firmeza. El elevador se detuvo con estabilidad, como si una mano invisible lo hubiera sujetado. Los espectadores, primero sorprendidos, relajaron sus rostros al ver que el elevador se detenía de manera segura. Por todas partes se escuchaban elogios hacia la destreza técnica de los ingenieros. Oh. Como pueden ver, nuestro elevador cuenta con el máximo nivel de seguridad, explicó el técnico con orgullo. Henry Cole sacó su libreta y tomó notas detalladas sobre las características técnicas y el resultado de la demostración del elevador. Mientras tanto, el técnico continuó promoviendo el elevador. Ya no es necesario subir escaleras. En su lugar, disfruten de la comodidad y seguridad de esta maravilla de la tecnología moderna. Puede instalarse en cualquier edificio de 2 pisos o más. Yo mismo haré un pedido, exclamó un hombre entre la multitud. Varios interesados se acercaron al stand para hacer sus pedidos. El ambiente en el salón de exposiciones era vibrante. Ingenieros de todo el mundo exhibían con orgullo sus inventos. México realmente se ha preparado bien, murmuró Henry Cole. Bazalgette habló mientras masticaba un taco. Había una gran variedad de comida mexicana, y en todos lados ofrecían una bebida llamada cola. Increíble que puedan servir cola tan fría al aire libre. Ese refrigerador podría venderse tan bien como el elevador. Le pregunté si estaba a la venta, pero aún no la comercializan. Bueno, parece que no es fácil de mantener. Además, es bastante grande. Había muchas otras cosas curiosas. Una de ellas era algo que Henry Cole ya había comprado. Una máquina de escribir. Henry tocó las teclas precisas de la máquina, sintiendo el frío metal bajo sus dedos, lo cual lo cautivó. Realmente era un objeto práctico. Además de la utilidad, le encantaba el sonido de clic y la sensación al pulsar cada tecla. Para alguien como Henry Cole, quien debía redactar muchos informes, era un artículo irresistible. Finalmente, compró la máquina de escribir, algunas botellas de tinta y un kit de mantenimiento. Aunque gastó bastante dinero, no se arrepentía. Después, revisó detenidamente las exhibiciones de otros países, además de la de México. Fue un trabajo que le llevó varios días. Es frustrante, pero hay que admitir que la tecnología mexicana es impresionante. Sí, debemos hacer lo posible por dar a conocer esto. Los otros países no tenían nada que temer de la tecnología. Después de centrarse en México, solo echó un vistazo rápido al resto, pero claramente no alcanzaban a la capacidad británica. Aparte de México, lo único decente parecía ser Estados Unidos, Francia y Prusia. Los demás no tenían mucho que ofrecer. Especialmente Rusia, otro gran rival del Imperio Británico, cuyo nivel tecnológico fue decepcionante. Vamos a terminar aquí por hoy, dijo Henry Cole mientras anotaba sus impresiones en su libreta. Estaba ansioso por regresar al hotel y probar su máquina de escribir. ¿Desea ver esto también? No tiene relación con nuestra misión, pero... ¿La primera división mexicana semifinales? Esta era la primera vez que se celebraba un evento como este en México, que en el futuro sería conocido como una exposición universal. Todavía no existían ni la Copa del Mundo ni las Olimpiadas. En la historia original, las Olimpiadas resurgirían 45 años después, y la Copa del Mundo 79 años más tarde, pero yo no tenía intenciones de esperar. Después de todo, ya estaría muerto. Si México iniciara los 3 grandes eventos de celebración mundial, la Expo, la Copa del Mundo y las Olimpiadas, sería un honor inmenso. Mi padre, que administraba la liga y un equipo de fútbol en México tras su retiro, había logrado estabilizar la liga mexicana. Las semifinales y finales de la primera división mexicana se jugarían durante la exposición. Por supuesto que mi padre apoya al Club Atlético Morelia, ¿verdad? Desde luego. Es nuestro equipo. Mi padre había fundado un equipo en Morelia, conocido como el feudo de los Habsburgo. Ja, entonces tendré que apoyar al Real México City. Así podemos hacer una apuesta. En realidad, ambos equipos eran propiedad de los Habsburgo. Hoy en día, muchos ricos querían invertir o poseer equipos de fútbol, pero al principio todos los equipos fueron financiados por los Habsburgo. Pronto, el estadio comenzó a llenarse de espectadores. Se había anunciado que el partido sería gratuito, así que muchos asistirían, aunque solo fuera por curiosidad.
Los británicos, ya familiarizados con el fútbol, tendrían aún más interés en verlo. Cuando vean el nivel de nuestros jugadores, los británicos se sorprenderán. Así será. Entre profesionales y aficionados hay una diferencia abismal. Aunque la historia del fútbol profesional no era larga, dedicarse exclusivamente a este deporte hacía que los jugadores mejoraran en pocos meses. Mostraremos nuestras habilidades y los provocaremos un poco. Que vean que nosotros jugamos a este nivel y que ellos aún no tienen profesionales de verdad. ¿Podrán competir? Ja, claro, eso les molestará. Dado el carácter competitivo de ambos países, la idea calaba hondo. Si lográramos que Gran Bretaña se uniera, no sería difícil organizar una Copa del Mundo o unas Olimpiadas. Con los dos países de mayor influencia de acuerdo, sería complicado para otros no participar por orgullo. Mientras pensaba en esto, mi padre señaló un rincón del estadio. Mira, los invitados orientales que invitaste también han llegado. Said Takamori, un joven del clan Satsuma, estaba allí, furioso. Indignado por la pobreza de Japón y la incompetencia del shogunato, pensaba. ¿Qué hacía Japón mientras los extranjeros creaban una civilización tan brillante? La civilización del Imperio Mexicano, que los había forzado a abrir sus puertos, era verdaderamente grandiosa. Las calles estaban bien cuidadas, y los edificios eran hermosos, todos sin excepción. La altura de los edificios, que parecían tocar el cielo, era impresionante. Lo que más lo sorprendía eran las personas que caminaban por las calles. A diferencia de Japón, donde las calles estaban llenas de gente demacrada por la pobreza, con rostros llenos de inquietud y preocupación, los ciudadanos de México parecían vivir en abundancia y se mostraban seguros. Sus expresiones reflejaban una vida de comodidad y felicidad. ¿Era realmente posible algo así? Han sido 250 años de gobierno del shogunato Tokugawa. Es momento de asumir la responsabilidad por el fracaso. Su voz estaba cargada de determinación y resolución. Ya no podía tolerarse un gobierno ineficaz. En Japón solían disimular, pero allí no era necesario. De todos modos, a su alrededor solo había extranjeros que no entendían japonés, y los pocos japoneses presentes eran de los dominios de Satsuma y de su aliado, el dominio de CHMSHK. Aunque algunos representantes del shogunato también estaban allí, se encontraban a una considerable distancia, lo cual reflejaba indirectamente la situación actual de Japón. Yo también lo he confirmado aquí. Devolver el poder al emperador y adoptar rápidamente la civilización occidental es la única forma de salvar a Japón. En medio de los gritos del partido de fútbol, Yoshida Shimin, del dominio de CHMSHK, estuvo de acuerdo con Takamori. Al principio, ellos también se oponían, como la mayoría de los japoneses, a las potencias occidentales, a los tratados desiguales y a la apertura comercial. Sin embargo, al enfrentarse directamente a la cultura occidental, comprendieron que no podían rechazarla por completo. Debían resistir la invasión de las potencias occidentales, pero aceptar su cultura y tecnología. Solo así Japón podría sobrevivir. En Edo también se habla constantemente de reformas. Sí, pero el shogunato se niega a escuchar, por lo que es una causa perdida. Al final, somos nosotros quienes debemos actuar. Sentían desprecio por los necios del shogunato, quienes, a pesar de haber sido humillados por México, se negaban a cambiar. Si Inglaterra nos apoya, el shogunato no será nada. Aunque habían sufrido un poco de humillación en la exposición, nadie negaba que Inglaterra seguía siendo la mayor potencia del mundo. Si los ingleses, aún más poderosos que los mexicanos, estaban dispuestos a apoyarlos, no tenían nada que temer. La razón por la que estaban en la exposición era, en parte, gracias al apoyo de Inglaterra, no del gobierno japonés. Se trataba de ver y aprender del mundo. No solo en la tecnología. El entusiasmo y la participación de los ciudadanos en deportes como este también es algo digno de aprender. La fuerza física es una parte importante del poder nacional, dijo Yoshida Shimin. Al principio, no entendía de qué se trataba, pero las reglas no eran complicadas, y pronto pudo comprender el juego sin necesidad de explicaciones. Esto también tenemos que llevarlo a Japón. Yoshida Shimin tomaba notas detalladas. Dicen que este deporte fue promovido por el actual emperador. Al parecer, incluso en su época de cadete, su majestad solía jugarlo frecuentemente, comentó Park Kyushu. Kim Byung-ji, líder de la delegación en la exposición, tenía una expresión de incomprensión total. El emperador también jugaba esto.
¿Por qué? ¿No podría encargarle algo tan arduo a un sirviente? Park Kyushu se llevó la mano a la frente. Capítulo 205. El juego había terminado. El Club Atlético Morelia de mi padre se había coronado campeón. Jugadores, personal del equipo y fanáticos se abrazaban y celebraban entre sí. Todos ellos habían esperado mucho tiempo por este momento. Padre, aquí está. Ja, 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 sí, por fin podré salir de esta complicada Ciudad de México. Si eso es lo que desea, entonces le construiré una hermosa casa, solo espéreme un poco más. 2 años serán suficientes. Hijo, a esta edad, 2 años es demasiado tiempo. Incluso la casa Iturbide es mejor que este Palacio Nacional tan agitado. Me quedaré allí. Después de su retiro, mis padres querían regresar a Morelia. Ciudad de México se había desarrollado de forma acelerada, y vivir en pleno centro, en el Palacio Nacional, comenzaba a cansarlos. Hasta hace poco, las restricciones al desarrollo aumentaban considerablemente la densidad de la zona, así que era natural que mi padre se sintiera agobiado. Hasta entonces, habían soportado quedarse por cuestiones de seguridad y porque sus hijos y nietos vivían allí, pero cada vez sentían más deseos de mudarse a Morelia. Impedirlo parecía un acto de desconsideración, así que usé como excusa una apuesta para concederles su deseo. Cuando mi padre habló con una expresión de alivio, nuestra pequeña, Bella, hizo un puchero. ¿Eso significa que ya no veré al abuelo? Ja, 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 Morelia está cerca, así que ven siempre que quieras, dijo mi padre mientras le acariciaba el cabello con ternura. Yo también intervine. Exacto, ahora toma menos de 3 horas llegar. Así que, si quieres ver al abuelo, solo dímelo. A medida que las locomotoras aumentaban su velocidad, las ciudades del imperio se volvían cada vez más cercanas. En Corea, un trayecto de 3 o 4 horas sería una distancia tremenda, como de Seúl a Busan, pero este es el imperio mexicano. Morelia se considera cercana en estos términos. Bueno, técnicamente aún hay que viajar 1 hora en carroza, pensé. La casa Iturbide no estaba cerca del centro. Considerando los viajes de ida y vuelta, no era un lugar particularmente accesible. Había otra complicación además de la distancia. La casa Iturbide no era propiedad de la familia imperial, sino del gobierno. Claro, si mi padre quería residir allí, podía hacerlo, e incluso podríamos transferir la propiedad. Sin embargo, yo prefería construir una nueva residencia bajo propiedad imperial. Era un paso para el futuro. Algún día, la popularidad de la familia imperial disminuiría, y si para entonces la familia estuviera residiendo en una propiedad gubernamental, se convertiría en una vulnerabilidad. En mi vida pasada, cada vez que se hablaba de la realeza, inevitablemente se mencionaba el tamaño, lujo y costo de mantenimiento de sus residencias, con la intención de resaltar el despilfarro de la realeza. Para evitar ese tipo de crítica, es fundamental tener propiedad, pero considerando que ya una vez había sido transferida al gobierno, incluso si compráramos la propiedad de nuevo, habría quienes cuestionarían si pagamos el valor justo. No es que sea inusual que la realeza tenga múltiples residencias. Desde los franceses, que construyeron deliberadamente el Palacio de Versalles cerca de París para controlar a la nobleza, hasta la familia real británica, que cuenta con residencias como el Castillo de Windsor, Sandringham House y el Castillo de Balmoral. No es necesario construir castillos sin sentido, pero para la autoridad de la familia imperial, debería existir al menos un palacio propio. No obstante, nosotros no tenemos eso. El Palacio Nacional, donde reside la familia imperial, y el castillo de Chapultepec, un poco alejado, son ambos propiedad del gobierno. Padre, por ahora, viva en la casa Iturbide, y cuando el nuevo palacio esté terminado, podrá mudarse. Lo construiré majestuoso. Está bien, hazlo así si eso te da tranquilidad. Invierno de 1851. Hay tantos barcos entrando que incluso el enorme puerto de Veracruz está abarrotado, informó Diego. La fiebre por la exposición universal continuaba 3 meses después. Parece que las noticias han sido favorables. La primera oleada consistió principalmente en funcionarios gubernamentales, empresarios y algunos curiosos. A diferencia del esplendor de las exposiciones en mi vida pasada, esta era apenas la primera en este mundo, por lo que su nombre aún no era muy conocido. Aunque nos habíamos esforzado en la promoción, aún no tenía suficiente prestigio para atraer al público en general. Los participantes en tal evento eran, evidentemente, funcionarios, empresarios y pioneros.
Ellos serían los primeros en experimentar y dejar sus impresiones para atraer al público. Aunque suene vanidoso, los primeros visitantes habrían quedado encantados. Estoy seguro de que ofrecimos una experiencia mucho más sofisticada que la gran exposición de Londres de 1851 en la historia original, que fue elogiada con entusiasmo. Los visitantes no podían contener su asombro al ver la ciudad bien organizada, el hermoso recinto de la exposición y el nivel de las muestras y tecnologías exhibidas. Además, justo al lado había un enorme parque ideal para descansar. El Parque de la Independencia, inspirado en Central Park de Nueva York, había sido una decisión acertada. Frederick Law Olmsted, diseñador de Central Park, había enfrentado críticas de quienes consideraban un despilfarro construir un parque en medio de Manhattan, especialmente en una ciudad con una población creciente y escasez de viviendas. Se dice que dejó una frase memorable: será necesaria una institución para enfermos mentales. No se ha confirmado si realmente la dijo o si es solo un rumor, pero a medida que Nueva York fue desarrollándose más, varios estudios demostraron que su comentario tenía sentido. Infinidad de reportes positivos justificaban el enorme uso de suelo, y los ciudadanos de Nueva York amaban Central Park. Sumido en estos pensamientos, le pregunté a Diego sobre los resultados. A pesar de haber ofrecido una experiencia tan impactante, era posible que no alcanzáramos el objetivo. La sonrisa en el rostro de Diego se desvaneció. Entonces, ¿se logrará la meta antes de la fecha límite? Eso es algo que aún debemos observar, respondió, titubeando. En otras palabras, significaba que no era posible. Ciertamente, la meta era ambiciosa. La meta era de 6 millones de personas, porque la gran exposición de 1851 en Londres había logrado un récord de 6 millones de visitantes. Eso fue posible debido a la población de más de 2,5 millones de Londres y a su ubicación en Europa. Por mucho que el boca a boca fuera positivo, no podíamos ignorar la diferencia de población y ubicación. Debido a que el emperador desconfiaba de la concentración de población en la capital, la Ciudad de México aún contaba con solo 900.000 habitantes. Aunque nuestro pueblo vivía relativamente bien en comparación con otros países, la mayoría de los ciudadanos en las ciudades fuera de la capital no se atrevía a participar en un evento como este. En cuanto a los visitantes extranjeros, los ricos que podrían asistir a este tipo de evento estaban mayormente en Europa, y la distancia entre Londres y Ciudad de México era abrumadora. Habíamos invertido una cantidad considerable de dinero en esta preparación, y aunque era un poco decepcionante, había factores inevitables. Diego, al parecer al detectar mi expresión, añadió rápidamente. El número de visitantes es importante, pero aún más importantes son los resultados obtenidos. Los logros empresariales de esta exposición están previstos para superar la meta. Sí, tienes razón, lo importante son los resultados. La distinción de ser la primera exposición universal, y la oportunidad de mostrar la tecnología y riqueza del Imperio mexicano, eran significativas, pero había algo aún más relevante. Esta exposición mundial era también un evento para vender los productos del Imperio mexicano. Aunque teníamos una gran tecnología y precios competitivos, nuestras empresas carecían de renombre, y este evento serviría para promocionarlas. Aunque otros países también contaban con espacios de exhibición, ninguno vendió tanto como nosotros. Los empresarios sabían ver la diferencia en tecnología y precios. Incluso los británicos habían comprado una gran cantidad de nuestros productos, y ya anticipaba cuánto mejoraría nuestra balanza comercial. Si vamos a competir, debemos alcanzarles primero en la economía. Solo así podremos resistir cualquier eventualidad. Aunque nuestro imperio crece rápidamente, todavía nos superan en población y PIB. No es fácil alcanzarles en el corto plazo, porque el Reino Unido aún está en su fase de crecimiento. Aunque no tan rápido como nosotros, la economía británica sigue avanzando. Entonces, ¿no sería lo más eficiente atraer el dinero británico? Además, si México lograra capturar una parte significativa de los principales productos de exportación británicos, alcanzar a Gran Bretaña sería mucho más fácil. Esta exposición es para eso. Y, además, no solo les quitaremos dinero. Los británicos ya deben haber terminado sus informes para el gobierno, así que ordena a nuestro embajador que presente nuestra propuesta. No olvides utilizar la prensa. Sí, Su Majestad. Esa interminable charla sobre México ya me tiene harto, se quejó un joven que no había podido asistir a la exposición.
En los últimos años, México había captado la atención de Londres incluso más que Francia, su rival histórico. Los ciudadanos británicos, aunque afirmaban que México no era un competidor, estaban fascinados con sus guerras, diplomacia, economía y flota. Y el tema de este año era la Exposición Mundial de México. No haber visto el fútbol mexicano es como haber perdido la mitad de la vida. ¡Bah, qué exageración! Aquellos que asistieron a la exposición hablaban sobre su arquitectura, tecnología industrial y ciudades, pero lo que más resonaba en las conversaciones era el fútbol. Aunque en Gran Bretaña aún no existía un juego de fútbol con reglas unificadas, había varios juegos similares. Por eso, la experiencia de ver un partido profesional en México fue inolvidable. Si tuviéramos aquí partidos profesionales como esos, iría a verlos cada semana. Dicen que en cada ciudad grande de México hay al menos un equipo. Vaya, qué envidia. La agitación en Londres debido a la exposición pronto se intensificó con la propuesta del embajador mexicano para celebrar un evento llamado Olimpiadas. Los artículos de los periódicos eran muy provocativos. Según los informes, el gobierno británico había expresado dudas sobre organizar un evento internacional con México, a lo que el embajador mexicano respondió de la siguiente manera. Entiendo. En el Reino Unido aún no existen los deportes profesionales, así que, para proteger su orgullo, supongo que no tienen otra opción. Pero como es un evento por la paz internacional, les pido que lo reconsideren. Por supuesto, el embajador no habría hablado exactamente así. Sin embargo, lo importante era la sensación que daba. La prensa no dejaría pasar una oportunidad tan jugosa, y pronto todas las publicaciones resaltaron esas palabras provocativas. ¡Qué descaro! ¿Sugieren que nuestra Gran Bretaña declinó por miedo? ¿Acaso estos mexicanos se han vuelto locos? Los británicos temblaban de indignación. México, que alguna vez había sido una joven nación bajo su protección, ahora pretendía estar por encima de ellos. La opinión pública se enfureció, y los parlamentarios se encontraron en una posición incómoda. Rechazar la propuesta daba la impresión de que estaban perdiendo. En ese momento, llegó una noticia inesperada desde Prusia. Nosotros también participaremos en esas Olimpiadas. Los nobles prusianos, impresionados por el partido de fútbol que habían visto en la exposición, apoyaron la idea con entusiasmo. Observé el fútbol, y los jóvenes corren con gran destreza. Debemos difundirlo entre nuestros muchachos. Así formaremos mejores soldados. Era una razón un tanto absurda. Con este panorama, se veía probable que los Juegos se realizaran aún sin la participación británica. Nuestra Gran Bretaña también participará. Sin embargo, determinaremos las disciplinas mediante un acuerdo, anunciaron. De acuerdo. Una vez que Reino Unido confirmó oficialmente su participación, varios países europeos se inscribieron en cadena. Las disciplinas incluyeron carreras de corta, media y larga distancia, carreras de obstáculos, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, natación, estilo libre, tiro y esgrima. Aunque se dijo que fue una decisión conjunta, lo cierto es que, a petición de los británicos, el fútbol fue excluido. La justificación fue más que suficiente. A diferencia de las otras disciplinas, conocidas internacionalmente, el fútbol aún no estaba muy extendido en otros países. Esperaba que esta fuera la oportunidad para ver un partido de fútbol, lamentaron los ciudadanos de Londres que habían asistido al partido. Mientras muchos se sentían decepcionados, alguien vio una oportunidad. Hizo una propuesta. De todos modos, en el Reino Unido tenemos un juego de pelota similar. ¿Qué tal si organizamos las reglas formalmente y creamos una liga amateur? Así, en el futuro podremos competir contra México. El fútbol es un deporte que se puede jugar sin un estadio sofisticado. Solo se necesita una pelota y un arco. Con estas palabras, convenció a muchos. La propuesta encontró apoyo, y así se fundó la Asociación de Fútbol de Inglaterra. La breve bonanza en las relaciones entre ambos países se desmoronó rápidamente. Febrero de 1852. Una noticia de Japón fue la causa. Fin del capítulo 205.